Estamos. Ok, perfecto, muy bien. Pues bueno, miren, hoy vamos a hablar de nuestro protocolo de salud. De verdad tenemos en nuestras manos algo único e increíble. El otro día me decían, Amy, danos que quiere un doctor saber dónde hay una clasificación de los mejores omegas para ver por qué nosotros decimos que tenemos el mejor. Y le digo, no, pues no existe una clasificación así, eso no lo hay. Pero el que estudia y el que sabe puede entrar y evaluar diferentes omegas y darse cuenta que tenemos el mejor omega. ¿Ok? Así es que tengan esa certeza. Y cuando alguien les pregunte, tú dile, bueno, pues no hay una clasificación así como tal, pero si tú eres un estudioso, si tú estás en el área de medicina y puedes investigar y ver por qué un omega es mejor que otro, pues te vas a dar cuenta que este es el mejor omega. Hoy vamos a platicar un poquito por qué. Entonces, para arrancar, les voy a compartir por aquí el video que tenemos oficial de nuestro producto, que tú lo puedes compartir, lo puedes usar, está en Cincino TV y este es el video corporativo de nuestro producto. Entonces, les voy a compartir pantalla, sonido, que luego se me olvida. Aquí está, listo. Ok, vamos a escucharlo. $6.300 millones de personas no obtienen suficiente omega 3 y casi todos tenemos demasiado omega 6. El mundo está desequilibrado. Esto puede afectar a las funciones físicas y mentales normales relacionadas con el corazón, el cerebro y los ojos, y podría causar respuestas inflamatorias e inmunológicas anormales. Un simple análisis de sangre revelará si está bien o si es hora de actuar. ¿Cómo conseguimos omega 3? El omega 3 es un ácido graso esencial que nuestro organismo no puede generar por sí solo. Aparece de forma natural en el tejido del pescado azul y en las algas. Necesitamos obtener nuestro omega 3 de los alimentos que comemos o tomando suplementos con aceite de pescado. Suena fácil. Para obtener los beneficios para la salud, los adultos necesitan aproximadamente 2 gramos de EPA y DHA diarios. Puede parecer poco, pero toma al menos una porción diaria de sardinas, anchoas, caballa, salmón, mariscos, semillas de lino o nueces. Sí, demasiados contaminantes. Entonces obtiene suficiente omega, pero las autoridades ahora también le dirán que corre el riesgo de digerir demasiados contaminantes ambientales. ¿No? Si su respuesta es no, es probable que sea uno de los 6.300 millones de personas con déficit. Es un círculo vicioso. ¿Qué hay de los suplementos de omega 3? Le responderemos a eso en 58 segundos. La verdad es que la mayoría de nosotros no comemos suficiente pescado. Sin embargo, comemos mucha carne, pollo, arroz, dulces y alimentos ultraprocesados. Así es como terminamos con demasiado omega 6 y sin suficiente omega 3 en nuestro organismo. Por desgracia, el 97% de nosotros no somos capaces de lograr un equilibrio entre estos ácidos grasos esenciales para mantener nuestra salud bajo control. ¿Le gustaría realizar nuestro Balance Test y tomar las riendas de su dieta y su salud? Los antioxidantes son los mejores amigos del omega 3. Aquí tiene un primer plano de una célula de nuestro organismo. Los antioxidantes protegen los ácidos grasos esenciales tanto en el frasco como en el organismo. Aseguran que los omega 3 se mantengan frescos y potentes y mantendrán las membranas celulares flexibles para absorber los nutrientes de los alimentos. Pero no cualquier antioxidante sirve. Los polifenoles son los que marcan la diferencia. Este es un hecho que a menudo se ha pasado por alto en la industria del aceite de pescado. Estos antioxidantes naturales se encuentran comúnmente en mariscos, frutos secos y semillas. Los polifenoles son potentes micronutrientes que trabajan en sinergia con el omega 3 para ralentizar la oxidación y optimizar la absorción. Se aseguran de que los nutrientes del omega 3 se absorban adecuadamente para ofrecer beneficios a largo plazo para la salud de su organismo. ¿Es seguro tomar una dosis alta de omega 3? Sí, el proceso de refinación eliminará prácticamente todo el mercurio y los PCB del aceite de pescado. Por desgracia, este proceso también elimina los polifenoles naturales del aceite.
Por esta razón, la mayoría de los suplementos de omega 3 modernos causan poco efecto en el organismo. Por eso, nuestro Balance Oil Plus juega en otra liga. Nuestra fórmula sinérgica une la magia de los polifenoles con los omega 3. Toda una revolución en los suplementos de omega 3. Los polifenoles de las aceitunas orgánicas son el equivalente vegetal a los antioxidantes que se encuentran de forma natural en los mariscos. Nuestro suplemento está realmente más cerca del pescado azul que el aceite de pescado. Hemos capturado una verdadera fuerza de la naturaleza. Todo lo que tiene que hacer es poner nuestro producto a prueba, literalmente. El Balance Test de Sinsino está en el centro de nuestro concepto de equilibrio. Una prueba de mancha de sangre seca personalizada y científica que revela si la proporción omega 6,3 que tiene actualmente está equilibrada. Se hace la prueba antes de empezar a usar nuestro Balance Oil Plus y la repite después de 120 días. De esta manera usted puede ver por sí mismo si sus niveles de ácidos grasos esenciales se han restablecido y nosotros podemos demostrar que nuestros suplementos realmente funcionan. Este es el comienzo de cada recorrido de salud y la base de nuestra estrategia dinámica basada en pruebas. Hemos realizado aproximadamente 1 millón de pruebas en todo el mundo y nuestra creciente base de datos muestra un desequilibrio en el 97%. Cada persona cuya vida vuelva a encontrar el equilibrio con nuestro suplemento alimenticio de polifenoles y omega es la prueba definitiva de nuestro concepto de equilibrio. Simplifique una forma de vivir más saludable, de los pioneros de la nutrición personalizada basada en pruebas. Sinsino, Inspire Change in Life. Muy bien, cuéntenme, ¿qué les parece ese video? Si no está ahí ya toda la información que necesitamos. Todo está ahí y está en Cincino TV y lo podemos compartir directamente, o sea, no hay mucho que tengamos que inventar o que tengamos que hacer. Pero bueno, vamos a desmenuzar esta información y a sumarle nuestro protocolo de salud para que ustedes tengan la mejor manera de hablar sobre nuestro producto y de compartirlo, ¿ok? Lo primero que te quiero decir es que es una realidad que ninguno de nuestros productos están hechos para curar, ¿ok? Están hechos para prevenir, para mantener nuestro cuerpo saludable. Hoy, debido a que tenemos mucha gente con enfermedades muy elevadas, pues bueno, vemos que tienen una mejoría en esas enfermedades, pero esa mejoría la tienen porque van alineando su cuerpo, lo van nutriendo, lo van desinflamando, lo van equilibrando, le van dando antioxidantes y entonces eso es justo lo que los va llevando después a ir controlando las enfermedades. Pero esa parte la hace el cuerpo, no la hace el producto. El producto lo que hace es que alinea nuestro cuerpo, equilibra nuestro cuerpo, hace que las funciones de nuestro cuerpo de defensa, el sistema inmune, de absorción y demás estén funcionando correctamente y entonces eso es lo que nos va a poner en un estado saludable. Entonces hay que cuidar mucho no decir que cura, porque te voy a decir qué pasa. Uno, pues infringimos las leyes, ¿ok? Que yo te diría que es lo de menos, aunque nos pueden meter ahí en camisa de once varas si lo decimos públicamente, nos pueden cancelar un Facebook, nos pueden cancelar un Instagram, nos pueden cancelar nuestra suscripción a Cincino, porque ahí viene cuando nos suscribimos que no podemos hablar de qué cura porque las leyes en los países son muy estrictas en esto. Pero sobre todo, yo te diría que cuando decimos que cura todo, pues parece que es un producto milagro, ¿sí o no? Si a ti alguien llegara y te dijera, no, hombre, ¿qué tienes? Diabetes te lo quita, artritis te lo va a curar, cáncer te va a ayudar a que estés mejor, te va a dar más energía. Entonces la gente dice, no, espérate, ¿qué me estás vendiendo? ¿O de qué me estás hablando? ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos que cuidar es no sonar como charlatanes, sino sonar como personas con conocimiento que estamos ayudando a llevar a nuestro cuerpo a su máxima función y que esté bien. Y entonces lo que sí puedes usar son comparativos como qué pasaba antes en la vida de los seres humanos hace muchos años, ¿ok? Hay un libro buenísimo del doctor Paul Clayton, que es quien desarrolló nuestro protocolo de salud, y él nos dice que
que en la época victoriana, estamos hablando por allá del siglo XVIII, ¿ok? En esa época victoriana, la gente era muy saludable respecto a enfermedades del sistema inmune. La gente estaba delgada, tenía agilidad, no existían prácticamente enfermedades autoinmunes, no es que no existieran, no se daban, ¿ok? Como el cáncer, la diabetes, la artritis, lupus, esclerosis. Miren, hay 84 enfermedades autoinmunes registradas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que todas las crea mi sistema inmune. Nacen dentro de mi cuerpo. Yo no voy a la calle y respiro y me da cáncer, ¿verdad? O yo no voy y me junto con alguien que tiene diabetes y me la pega. No, es algo que acaba sucediendo dentro de mí. Esas son enfermedades de expresión dentro de los genes, de expresión genética, y se dan por deterioro de mi ADN. ¿Ok? Y ahorita entonces vamos a ver cómo nos ayuda nuestro protocolo de salud a que mi ADN justamente no se deteriore, sino que funcione de manera correcta. ¿Sale? Entonces, todas estas enfermedades que son autoinmunes van a tener una respuesta al equilibrio de mi cuerpo, a quitar la inflamación de mi cuerpo, porque ahí es donde nace. Y el doctor Paul Clayton nos decía que en estas épocas victorianas, que fue cuando mejor comía la gente, ¿ok? Las personas mataban un animalito y se lo comían. ¿Ok? Y los asaban y los giraban lentamente. La cocción lenta hace que la carne nos genere menos inflamación celular. La proteína en general, la cocción rápida de la proteína, si yo pongo un huevo en un aceite así, echa chispas, si yo echo una carne y está súper caliente el sartén, hace que esa carne genere adentro de mis células inflamación celular. Entonces, en aquellas épocas donde todo se cocinaba lentamente, se hacía al vapor o ponías una brasa, pero estaban ahí girando el animalito lentamente para que soltara sus jugos interiores y se fuera cocinando, pues entonces la manera de cocinar generaba menos inflamación. Hoy la manera en que cocinamos, ya la manera en que cocinamos la proteína hace que la proteína de manera natural genere unos factores que entran a nuestra célula e inflaman nuestra célula. ¿Ok? Entonces, pues bueno, uno de los hábitos mejores que podemos adquirir es cocinar a flama lenta, cocción a fuego lento, cocinar con caldos y estos caldos que dejas toda la noche o estas ollas de lento cocimiento que dejas toda la noche, pues son excelentes. Entonces, las personas que fríen, que cocinan rápido, que pasan la carne rápidamente por los sartenes, pues tienden a tener mayor inflamación. Fíjense, sin importar todo lo demás, solo por la manera en que cocinamos. ¿Ok? Entonces, pues ya dicho este tema de que no curamos, sino que ayudamos al cuerpo a funcionar correctamente, que los hábitos influyen altamente en cómo estamos y que en lo que más ayudamos son en las enfermedades inflamatorias que nacen de esta expresión del cambio del ADN, de esta degeneración del cambio del ADN, pues vamos a pensar que al final todas las enfermedades tienen que ver con inflamación. Porque si tú respiras un virus que te da una gripa o que te da una influenza, tu cuerpo va a empezar a mandar factores, tu sistema inmune va a mandar inflamación. ¿Por qué manda inflamación? ¿Lo has sentido? Se te inflama la garganta, se te inflaman los bronquios, se te inflama los pulmones, ¿ok? Hasta cuando tenemos este tipo de enfermedades, si tienes tendencia a dolor articular muscular, tienes más dolor articular, tienes más dolor muscular, y eso es porque tu sistema inmune, para defenderte de ese virus, empieza a mandar inflamación, empieza a hacer que tus células se inflamen para atrapar a ese virus y que ese virus se muera y salga rápidamente de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa cuando adquirimos una bacteria y seguro también lo has sentido, ¿no? ¿Qué pasa con una bacteria? Pues bueno, empezamos a ver cómo se empieza a inflamar el estómago, luego se nos inflama el intestino, se nos inflama el colon, nos da diarrea, nos da estreñimiento, nos da gases en exceso.
¿ok? Y empezamos a tener inflamación. Si vamos más allá en el sistema digestivo, que es muy sensible a la inflamación, pues si se inflama el esófago y la parte donde se une el estómago con el esófago, pues el hiato deja de cerrarse, que es la válvula que está ahí que se abre y se cierra por inflamación y los jugos gástricos empiezan a salir y empiezan a quemarnos el esófago y tenemos acidez, reflujo, ¿no? Y empezamos a sentirnos súper mal. Pero a nivel intestinal, también la pared del intestino comienzan a inflamarse las células. En la pared del intestino tenemos células que se hagan de cuenta que cada una misma nos es una célula, están así, enganchadas. Y aquí en medio de las células, ahí en medio, hay algo que se llama pegamento celular, ¿ok? Glucel. Y entonces se empieza a inflamar esta célula por todos estos procesos inflamatorios que manda el cuerpo y crecen y se separan. Y cuando se separan por aquí en medio, se empiezan a infiltrar cosas hacia adentro de nuestro intestino, hacia la pared intestinal. ¿Y qué crees? Que atrasito de esas células de tu pared intestinal vive el sistema inmune. Entonces, imagínate, el sistema inmune dice, algo me está atacando, lo que sea, porque así tú hayas comido una zanahoria, los componentes de esa zanahoria, el sistema inmune no sabe qué son, nada más ve que algo se está metiendo por ahí y empieza el sistema inmune a mandar inflamación a lo loco. Y entonces nos puede inflamar las articulaciones, nos puede inflamar las venas, las arterias, nos puede inflamar el cerebro, nos puede inflamar los pulmones, porque no sabe qué lo está atacando, qué está pasando y genera esta respuesta inflamatoria al cuerpo, ¿ok? Entonces, pues ya vimos que la inflamación es la que nos pone en estos estados donde pues ya no funciona bien el cerebro, ya no funcionan bien los ojos, no vemos, los dientes nos los limpiamos y de inmediato sangran, ¿verdad? Porque está tan inflamado todo que al menor contacto libera sangre, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestro cuerpo? Te das un golpe leve y nos salen moretones. Te agarran y te apachurran y se te marca y te salen moretones porque están inflamadas todas tus células. El cabello se cae, la piel se empieza a colgar, se empieza a manchar, nos enfermamos más rápidamente porque ese estado inflamatorio nos hace propensos a que el sistema inmune esté deprimido porque está trabajando extra y entra un virus, entra una bacteria y el sistema inmuno no lo desecha porque está haciendo otras cosas, está distraído, defendiéndonos de todos estos procesos inflamatorios que está mandando y no sabe ni por qué los está mandando, ¿ok? Por eso es que la inflamación crónica dentro del cuerpo nos pone en estados de ser vulnerables a las enfermedades. Y luego esa inflamación hace que mi célula empiece a adquirir en su pared grasas saturadas. Hay dos tipos de grasas saturadas en particular que empiezan a irse a esa pared de nuestras células y entonces la pared de las células empieza a ser poco permeable y se empieza a engrosar. Eso es la inflamación a nivel celular. Y entonces los nutrientes que tú estás comiendo y que están entrando y que entran cada vez menos porque el tracto digestivo se inflama, y los que logran llegar a esta pared celular, pues les cuesta mucho penetrar porque está con estas grasas saturadas y está inflamada la célula. Y eso hace que esa falta de nutrientes adentro de la célula, donde están mis mitocondrias, que son las que me dan energía, es un componente celular que lo que hace es que te genera energía. Mientras más mitocondrias tienes, tú más energía tienes. Menos mitocondrias, más cansado estás. Entonces, si eres del club de que te despiertas cansado, o que a las 7 8 de la noche estás agotado, o que ya te cuesta mucho trabajo estar, enfocarte, hacer ejercicio y te sientes que la pila está súper baja, es porque hay pocas mitocondrias. Y eso pasa porque la inflamación celular hace que no se nutran y las mitocondrias empiecen a morirse.
y a menos cantidad de mitocondrias en mis células, menos energía. Y empezamos a generar células sin mitocondrias. Y entonces cuando tienes células sin mitocondrias, se llaman, médicamente ya las llaman células fantasmas. Empiezas a tener carcasas de células que están ahí dando este movimiento, que empiezan a ser células oxidadas, avejentadas y que de eso se están formando luego tus órganos y luego esos órganos forman tus sistemas y pues imagínate qué trabajo hace tu cuerpo, deficiente, ¿no? Deficiente en gran medida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, medir cómo estamos. El test es una maravilla que tenemos en nuestras manos. Les prometo que es una maravilla. Cuando la gente te diga, oye, pero ¿y si no me hago el test y ya me tomo el producto, no pasa nada? Diles, sí pasa. Debemos de quitarnos de nuestra boca el no pasa nada para todo, ¿eh? Porque siempre que decimos eso es porque algo pasa, ¿no? Oye, y si, ay, no fui al ejercicio, no pasa nada, sí pasa. Oye, y si no estoy, invitando y voy a arrancar después, no pasa nada, sí pasa. Y si no como bien, sí pasa. Y, o sea, sí pasa. Esa pregunta va de la mano que sabemos que algo estamos haciendo mal, ¿ok? Entonces, hay que cambiarlo y decir, sí pasa. Si pasa, estas son las consecuencias, ¿ok? No son de vida a muerte, no te van a cambiar la vida drásticamente, sino lentamente empezarán a suceder cosas más graves, pero sí pasa. Entonces, lo mejor es que te hagas el test. Esa debe ser siempre nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque el test mide, ustedes se han fijado que sale una tabla, ¿verdad? De lo que mide el test. Los primeros dos indicadores de lo que mide el test son las grasas saturadas que se ponen en la célula. No hay otra manera de medirlo en nuestros países, ¿ok? Entonces, imagínate qué importante será que sepamos si traemos esas dos grasas saturadas desequilibradas. Súper importante, ¿ok? Entonces, tienen que hacerse test y ver si tienes un exceso de esas grasas saturadas, porque entonces la célula está poco permeable. Y si la célula está poco permeable, pues ya sabemos que va, seguro esa persona tiene cansancio, pocas mitocondrias, no genera una buena energía, pero también está desnutrida. No están entrando a las células los nutrientes, las vitaminas, los minerales, ¿ok? Las enzimas que requiere para hacer todas sus funciones. Y seguramente, si no está ya teniendo un problema, no va a tardar en tener, ¿ok? Luego, lo que mide después, lo que vemos después es el omega 9, ¿ok? Entonces, lo vimos ahí en el video. El video nos hablaba de los polifenoles. Los polifenoles son el antioxidante ideal para, uno, nuestras células que empiezan a tener oxidación y si queremos que nuestras células no se oxiden, no estén viejas y tengan una función adecuada, necesito darle antioxidante. Y no cualquier antioxidante. El mejor antioxidante que reciben nuestras células se llaman polifenoles. ¿Ok? Entonces, pues son súper importantes. ¿Dónde tenemos los polifenoles? En el aceite de oliva, porque la oliva está llena de polifenoles, tiene una gran cantidad. Los pescados, de manera natural, tienen polifenoles, una gran cantidad de polifenoles. Si nosotros comiéramos pescados grasos constantemente en nuestra dieta, estaríamos teniendo polifenoles y estaríamos teniendo omega 3, ¿ok? Pero, pues como los pescados ahora, desgraciadamente por la contaminación que hay en el mar, están llenos de metales pesados, pues si yo tengo una dieta alta en pescado, ¿qué va a suceder? Que voy a empezar a llenar mi cuerpo de metales pesados y genera muchas enfermedades. ¿Ok? Es un disruptivo, genera que mis células no conecten, no funcionen de manera adecuada y no hagan sus funciones de manera adecuada de depuración, de desintoxicación, de oxigenación. Entonces ya todo eso nos lleva
a un montón de temas en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces debemos de cuidar, no podemos tener una dieta a base de pescado. ¿Ok? Entonces, tenemos que adquirir antioxidantes elevados y los tenemos ahí en nuestro Essent Oil en México, Balance Oil en el resto de los países. ¿Ok? Y luego necesitamos los polifenoles. ¿Qué hacen los polifenoles? Pues bueno, fíjate, en cualquier otro omega 3 que te digan, no, ¿cómo puedes saber que este es mejor omega? Bueno, una medida es que debe tener más de 2 gramos de omega 3. Ya nos lo dijeron ahí en el video. ¿Por qué? Porque tu cuerpo requiere 2 gramos de omega 3 diariamente y no lo estamos adquiriendo en nuestra comida. Entonces necesitamos suplementar 2 gramos. Entonces, si tú vas y lees los omegas, pues tienes que ver que tengan 2 gramos. Eso es lo primero que debemos de ver. El nuestro tiene 2,5, ¿ok? Lo cubrimos. Luego, debe traer polifenoles, debe traer antioxidantes. Polifenol es el ideal, pero debe traer antioxidantes. ¿Por qué? Porque el omega 3 es altamente oxidativo y cuando está ahí encapsulado o en botella, empieza a hacer un proceso de oxidación. Pero si tiene ahí antioxidantes molecularmente pegados, esos antioxidantes lo protegen de que no se esté oxidando rápidamente. Pero una vez que tú te tomas el omega, en tu cuerpo también empieza un proceso de oxidación. Y ese proceso de oxidación hace que el omega dure adentro de tu cuerpo alrededor de entre 5 y 9 horas. Siempre y cuando ese omega se haya obtenido por prensado. Porque si se obtuvo por calor, si esos pescaditos los supercortaron y ese cortarlos genera calor o los sirvieron para exprimirles el aceite, ya ese aceite está oxidado. El calor oxida el omega 3. ¿Ok? Entonces el proceso debe ser por apachurramiento. Apachurran los pescaditos y en ese proceso sale el omega. Y luego el omega lo tienen que refinar para quitarle los metales pesados. Entonces, ese proceso de refinado, que es un proceso como de colados y como de pasar las moléculas del omega por unos filtros muy pequeñitos, ese proceso de refinado del omega quita los metales pesados, pero también quita los antioxidantes. ¿Ok? Por eso se los tienen que agregar. Porque un omega bien procesado para nosotros poderlo tomar y que no esté lleno de metales pesados, todos esos que traen que no tienen metales pesados y que cumplen normas como IFOS y demás, no tienen antioxidantes, ya también los quitaron. Entonces, ese omega en la sangre va a durar entre 5 y 9 horas. Y nuestro omega en la prueba, gracias a que trae este aceite de oliva, duró 35 horas. Entonces, la diferencia de un omega, que fíjate, el tiempo que pasa para que pase por tu intestino, el proceso digestivo lleva alrededor de 2 horas, ¿no? Entonces pasa por el intestino, se absorben las vellosidades intestinales, pasa al torrente sanguíneo y de ahí, en el torrente sanguíneo, para llegar a la pared celular, se tiene que pegar a una vitamina E o una vitamina D, porque si no el omega, como es una grasa, es un colesterol, solo se cae, es denso, no puede andar paseándose por todas nuestras arterias, ¿ok? Pero además, el omega 3 es la fuente de energía favorita de nuestro cuerpo. Si tú estás haciendo actividades, haces ejercicios, respiras, comes, todos esos procesos que requieren energía van a usar primero como fuente el omega 3 y después todos los demás omegas y luego todas las grasas saturadas y luego por último las grasas hidrogenadas. Entonces, pues se van a gastar, se va a usar, se va a consumir ese omega antes de que llegue a tu pared celular.
Por eso necesitamos más de 2 gramos, por eso lo tomamos y lo sugerimos en la noche, porque en la noche el cuerpo ya se queda tranquilo y usa menos energía, ¿ok? Y entonces ese omega puede llegar a la pared celular, ¿sale? Entonces, pues yo ahí en el consumo del omega 3 pues necesito vitamina D, vitamina E para transportarlo a pared celular. Necesito que sea en la noche para que llegue, tenga tiempo. Necesito que venga con más de 100,000 unidades de ORP de antioxidantes, que el nuestro tiene 150,000, para que llegue para que no se oxide y tenga 35 horas de absorción en plenitud, ¿ok? Y luego, pues necesito que llegue a pared celular y esté ahí en la pared, se absorba, entre y lo empiece a usar mi célula. ¿Para qué? Para nutrir mis mitocondrias, para quitar el que el omega 3 entre a la célula hace que la grasa saturada que se empezó a quedar aquí se empiece a despegar y la célula empieza a permear el omega 3 y lo pone en la pared celular y quita la grasa saturada y el omega 3 es permeable. Y entonces ya mi célula va a quedar permeable y los nutrientes van a empezar a pasar y mis células van a empezar a funcionar súper bien. Y en medio de mi célula, que está mi núcleo celular, ¿ok? Adentro de ese núcleo está el cromosoma X, famosísimo, ¿no? Que dicen, bueno, es lo que nos hace humanos. Y ese cromosoma X, en una esquinita del cromosoma X, se produce tu ADN. Entonces, ese ADN que está permeable, que tiene todos los nutrientes, que no está inflamado, que tiene el omega 3, es un ADN que toda su línea, ¿ok? Toda su función del ADN va a ser correcta. Y si es correcta, no se degenera. Y si no se degenera, la probabilidad de yo generar una enfermedad autoinmune va a bajar muchísimo, como aquellos que vivían en la época victoriana y prácticamente no tenían estas enfermedades. ¿Ok? Entonces, fijan lo que hace nuestro omega 3, es espectacular, pero necesito que pueda llegar hasta el núcleo y para eso necesito la vitamina D, la vitamina E y los 150,000 unidades de ORP de antioxidantes. Si tú vas allá afuera y te dicen, es que este omega es buenísimo porque mira, tiene 2,5 gramos y es buenísimo y tiene vitamina E, sí, pero ¿qué crees? Que no hay ninguno que tenga 150,000 unidades de ORP. Y no hay porque yo los he estudiado, por eso te lo puedo afirmar. Entonces, tenemos el mejor omega 3, pero tiene que ser alguien que estudia para entender todos estos procesos y qué pasa. Por eso cuando un doctor les pregunta, pues dile al doctor, bueno, ¿tú qué has estudiado y tú qué sabes? Pues debes tener súper claridad que requieres tener antioxidantes, vitamina D, vitamina E para llegar a pared celular y quitar la inflamación y abrir nuestras células, quitar todas estas grasas saturadas que están ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? El test. El test, porque con el test yo voy a medir exactamente cuántas grasas saturadas están, si está permeable o no está permeable mi, em, mi pared celular, ¿ok? Luego voy a medir mis antioxidantes con el omega 9 y luego voy a medir lo que viene después, es el omega 6. Vienen 4 omega 6 en mis test. Y en esos omega 6, ¿ok? Lo que yo tengo que poner mi atención es en el ácido araquidónico. Los omega 6, los otros tres tienen hasta propiedades desinflamatorias, pero el ácido araquidónico es el que estimula mi sistema inmune para defenderme por medio de inflamación. Si yo tengo un extra de ese ácido araquidónico dentro de mi cuerpo, mis células de manera automática empiezan a mandar señales inflamatorias. ¿Por qué? Porque dice el cuerpo está teniendo un exceso de omega 6 que me está mandando a inflamarme. ¿Ok? El ácido araquidónico lo obtenemos los seres humanos en los aceites vegetales, que el video nos lo platica, por eso está bien padre.
en la proteína animal, ¿ok? Y en algunos granos. Ahí el video nos lo dice. Entonces nosotros consumimos proteína animal todos los días y todos usamos aceites vegetales todos los días, ¿ok? Pero cada vez usamos más, está en exceso y tenemos un exceso de ese ácido araquidónico. Entonces, si mi cliente tiene un exceso de ácido araquidónico, yo le tengo que recomendar que baje el consumo de esos productos. No a cero, no hay que dejarlos de consumir porque necesitamos ese ácido araquidónico para defenderme de una gripa, para defenderme de una bacteria, ¿ok? De un corte, todo eso lo necesito, pero en exceso me genera estados inflamatorios constantes. ¿Ok? Y luego viene la medida de mis omegas 3. Entonces, aunque yo tuviera el ácido araquidónico en rango normal, si no tengo suficiente omega 3 en mi cuerpo, porque debe haber un equilibrio de un tanto de omega 3 por un tanto de omega 6. Si yo no tengo ese tanto de omega 3, este omega 6, aunque está correcto que lo tenga, solito me va a generar inflamación celular, porque este es inflamatorio. Y una vez que el proceso inflamatorio acabó y yo ya no necesito seguir teniendo inflamación porque ya quité el virus, ya quité la bacteria, ya corregí lo que se había cortado, lo que se había dañado, necesito desinflamar con el omega 3. Por eso todos requerimos omega 3 desde que nacemos hasta que morimos, porque si no, los procesos inflamatorios se mantienen constantes en mi cuerpo. ¿Ok? Y yo debo de tener un equilibrio. Por eso esos doctores que solo miden y dicen, ay, no, está bien el ácido araquidónico, no necesitas estar tomando omega 3. Y dicen, es mentira que la gente requiera omega 3 diario. No han estudiado bien. No saben que la ciencia y los estudios nos dicen que debe haber un equilibrio. Y entonces, como el omega 3 solo está en los peces azules de aguas heladas y mares profundas, no es parte de nuestra dieta. No tendemos a tener ese omega 3, ¿ok? Y luego hay gente, muchas personas que están en nutrición, mucha gente que está en el tema vegano y demás, dicen, no, pero es que el omega 3 está en en la chía, está en la linaza, está en hay otra semilla que tiene un montón, se me fue ahorita el nombre, están ahí y con eso que comamos esas semillas es suficiente. No, ¿qué crees? Que ese omega 3 es de cadena corta. Sirve para muchas cosas y es muy beneficioso. Hay que comerlo, pero no es el que quita la inflamación. El omega 3 desinflamatorio es el de cadena larga. Y está ahí en el video, ahí nos dicen, requerimos el omega 3 de cadena larga para hacerlo. Y ese omega 3 de cadena larga solo está en los peces. ¿Y qué crees? Los peces tampoco lo producen. Los peces se lo comen en un alga que está en las aguas heladas y profundas de los mares árticos. ¿Ok? Entonces, el omega 3, por eso el vegano que venden en Estados Unidos, dice que no es de peces, es de alga, porque justamente de las algas es de donde sale ese omega 3, pero solo de esas algas, porque hay otras algas que sí les llega a dar el sol y demás, pero esas algas tienen el omega 3 corto, ¿ok? Entonces realmente solo es de aquellas algas de aguas heladas y mares profundos el que tiene el de cadena larga. Entonces, yo requiero 2 gramos de omega 3 diariamente para compensar con el omega 6 que hay dentro de mi cuerpo en una dieta normal para mantener el equilibrio de si yo requiero un proceso inflamatorio, luego viene el proceso desinflamatorio. Pero si yo tengo un exceso de omega 6 mando procesos inflamatorios constantes y como no tengo suficiente omega 3 no alcanzo a desinflamar y entro en inflamación crónica degenerativa, que es la que acaba en enfermedad autoinmune, estas 84 enfermedades que hay registradas. Si ustedes van a ver las estadísticas,
Nos dice la Organización Mundial de la Salud que de cada 10 personas en el mundo, 8 tienen una enfermedad autoinmune. ¿Se imaginan qué algo? ¿No? ¿Cuánta gente vive en tu casa? Saca la proporción. ¿Ok? Entonces necesitamos consumir omega 3, pero un omega 3 biodisponible y de absorción para mi célula. Y esa es la diferencia de lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que le puedes explicar a un médico por qué nuestro omega es mejor. Esa es la diferencia en realidad de lo que nosotros tenemos. Y la verdad es que si tú compraras un omega, una vitamina D, una vitamina E, un antioxidante, pues te vas a gastar 2,000, 3,000 pesos. Nuestro omega está súper barato para todo lo que nos entrega. Súper barato, es un regalo lo que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, con esa convicción, con esa certeza, comparte la información. Y háblales de por qué es tan importante hacerte el test. Porque entonces, después del omega 6 vienen los omegas 3 y yo debo de poner toda mi atención, así como en el omega 6 mi atención estuvo en el ácido araquidónico, en el omega 3 mi atención va en EPA y DHA. El EPA es el omega 3, es el tipo de omega 3 que va a la sangre y a los músculos, y el DHA es el omega 3 que va al cerebro. Y hoy de repente a mí me dicen, no, a mí es que debe tener mucha mayor cantidad de DHA que de EPA, porque es el omega importante, y dice mi doctor que se debo dar, y que mis hijos, y que... Digo, pues, ¿de qué tamaño está tu cerebro y de qué tamaño está tu cuerpo? ¿Cómo crees que vas a necesitar mucha mayor cantidad de DHA que de EPA? No es cierto. No lo necesitamos, ¿ok? Entonces, la proporción de EPA y DHA que tiene nuestro omega es el ideal para la proporción de consumo de mi cerebro y de mi cuerpo de omega 3. Ya está científicamente comprobado y es el equilibrio ideal que necesita, ¿ok? Y entonces, el EPA va a ir a mi cerebro, en los niños va a ayudar a desarrollar ese cerebro, a hacer las conexiones neuronales, a quitar toda la inflamación, a bajar la propensión a autismo, TDA, déficit de atención. Por eso es tan importante que una mamá lo consuma para que su hijo ya lo esté absorbiendo desde la panza, ¿ok? Y el DHA va a ir a mi cuerpo, para mis articulaciones, para mis músculos, para mis órganos que están en todo mi cuerpo, que requieren desinflamarse y tener una función correcta, ¿ok? Entonces, el test es una maravilla, porque no es lo mismo que tengas exceso de ácido araquidónico a que tengas exceso de grasas saturadas a que tengas un gran faltante de omega 3 a que no tengas un gran faltante. Todas esos nos dan inflamación celular, sí, pero entonces, dependiendo qué tipo de inflamación celular tengo, pues a lo mejor yo requiero una dosis más alta de omega 3. A lo mejor la dosis normal es suficiente. A lo mejor requiero una dosis normal de omega 3, pero requiero una dieta para bajar el ácido araquidónico. A lo mejor está bien mi ácido araquidónico y no requiero la dieta, solo el omega 3 que tengo en faltante. ¿Se dan cuenta cómo ver el test es importantísimo? ¿Ok? Es como ir al doctor y que el doctor te dijera, ay, pues mira, no te hagas el estudio del colesterol y de azúcar y tómate de una vez estas pastillitas para que vayas previendo. Pues no, ¿verdad? Claro que no. Tenemos que saber qué necesitamos corregir y además tenemos que luego volverlo a medir a los 4 meses para que tú te des cuenta que esto funcionó y que tu gente diga, wow, claro que cambiaron mis niveles. Pero cada año todos nosotros y todos nuestros clientes debemos volvernoslo a hacer. Ya no es necesario a los 4 meses hacerlo, pero cada año hay que hacerlo, porque si tu dieta cambia, si tu nivel de estrés cambia, tu nivel de inflamación cambia, ¿ok? Por eso es importante hacerlo, ¿sale? Entonces, pues yo te invito a que le digas a todo el mundo que se haga el test. Y luego, pues ya dijimos, ¿no? El, me estoy quedando sin pila. El, la célula estuvo inflamada.
tuvo estas grasas saturadas aquí. Entonces, ¿qué tan nutrida estará la célula? Si estaba poco permeable y estaba inflamada. No tiene nutrición, requiere el externo. Entonces, si yo en el test veo que la permeabilidad de la célula salió baja, poco permeable, las dos grasas saturadas salieron altas, mi paciente requiere el Exten, porque el Exten tiene todas las vitaminas, minerales y enzimas que requiere mi cuerpo. Además tiene betaglucano que es buenísimo para los procesos celulares que han estado chafas, han estado funcionando mal. ¿Por qué? Porque está inflamada mi célula. ¿Ok? Entonces yo ahí ya puedo ayudarle con ese tema. Oye, yo le pregunto a la persona, ¿cómo estás de tus procesos digestivos? ¿Tienes estreñimiento, tienes diarreas, tienes acidez estomacal, te salen constantemente el Helicobacter pylori? ¿Cómo está tu sistema digestivo? Porque si tu intestino está inflamado, ¿ok? Sientes que te cuesta ir al baño, sientes o que tienes diarreas muy frecuentes y el intestino hace mucho ruido, tiene mucho movimiento, y demás, pues entonces desde ahí no estás absorbiendo y yo te voy a dar un omega que te va a cambiar la vida, pero no lo vas a absorber, vas a tirar una gran cantidad. Entonces, esa persona necesita el sinobiótico, necesita desinflamar los intestinos para absorber de la mejor manera el omega 3. ¿Ok? Oye, es una persona que cuando platica contigo te dice, no puedo dormir, me siento muy estresada, la cabeza no me para, he notado que tengo ataques de ansiedad, estoy depresiva, no estoy creando, me siento ausente, no tengo ganas de hacer mucha cosa con mi vida, soy huraña, reacciono enojada con las personas, no me siento yo. Ah, bueno, hay que darle el viva. Hay que darle el viva para que mejore todos esos procesos, ¿ok? Y se sienta súper bien. ¿Y qué crees? Que hoy las cosas que más padece el ser humano es enfermedad autoinmune. Están las primeras 4 causas de muerte a nivel mundial, que nos ayuda, ya dijimos, el omega. Luego tenemos las enfermedades digestivas, que más del 70% de la población del mundo tiene problemas digestivos y tenemos el sinobiótico. Luego tenemos la desnutrición celular, que más del 80% de la población tiene desnutrición celular. Lo vemos cuando andamos buscando para hacer prueba, donación de sangre, ¿verdad? Cómo nos regresan y nos regresan a la gente. ¿Ok? Entonces tenemos el Extend para subir la nutrición de nuestras células. Y luego tenemos la depresión y la ansiedad como la enfermedad de mayor crecimiento a nivel mundial. Todo esto es dicho por la Organización Mundial de la Salud, no por mí. Y tenemos el VIVA. Entonces, en el protocolo de salud tenemos para ayudar a la gente en lo que hoy más se enferma y más padece. Tenemos una maravilla en nuestras manos. El protocolo de salud es algo verdaderamente increíble. ¿Ok? Entonces, con esa convicción, ve y compártelo, ve y llévalo y ayuda a las personas a que vivan mejor su vida. ¿Ok? Y bueno, me súper emocioné y solo tengo 5 minutos para contestar preguntas. Así es que si alguien me quiere preguntar algo rápidamente, porque nos vamos ahorita con nuestro Entrénate, que es una parte fundamental de nuestro negocio, ¿ok? Si se quedan grabadas, aquí me preguntaron, si se queda grabado. Por ahí se las van a compartir en el chat de información. Las personas que hacen ejercicio, ¿en qué momento deben de tomarlo? Lo ideal es el omega 3 en la noche. Debe estar lejano del ejercicio. Si hacen ejercicio en la noche, debe haber por lo menos 2 horas de distancia del periodo de ejercitarse, porque si no lo van a quemar todo. Entonces hay que alejarlo del periodo del ejercicio. El Extend va después del desayuno. El Synobiotix puede ir en ayunas en la mañana y antes de la comida podemos tener 2 tomas. Y el Viva, si la persona tiene problemas para dormir, puede tomar uno en la noche antes de dormirse
y uno en la mañana para durante el día tener ganas de crear, de hacer, de vivir. Si no pueden tomar dos en el día, si no tienen problemas en la noche, o si en el día se sienten bien, pero en la noche hay procesos de ansiedad, de insomnio y demás, pueden tomar dos en la noche. ¿Ok? Entonces, pues no sé si nadie más tiene ninguna otra pregunta. ¿Ya estamos? ¿Estuvimos Sí, clarísimos? buenos días, Adelante, buenos días. Rocío. Yo sí tengo una duda. Ahorita con esto que platicas de 2 horas antes del ejercicio, el omega no se tome. Cuando estás tomando el omega, porque ya muchos entrenadores están mandando el omega, pues para ayudar a los músculos, ¿no? A regenerarse más rápido y el proceso de oxigenación y esto. Cuando lo mandan para eso, aún así lo deben de tomar. A ver, tiene que haber esas 2 horas, porque de diferencia entre que haces tu ejercicio y tomas tu omega, Sí. aún sea para este objetivo, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, si no lo queman, lo usan nada más nada más van a sentir mucha energía, pero en realidad no Ajá, está llegando a pared celular y entonces no van a cambiar la manera en que generan masa muscular, ok. la quema calórica, no va a cambiar Ujú, porque no está llegando a pared celular, nada más les va a dar energía si lo toman cerca de la hora del ejercicio. ok. Entonces, lo ideal sería entonces en la noche. Sí, lo ideal es en la noche, ¿no? De Ujú, repente los cambiamos en el día porque hay gente que le da acidez en la noche, que tiene ujú, que ver con que hay inflamación. Conforme baje la inflamación, se les va a quitar la acidez. Este, pero sí, sí en la noche es lo ideal. Es donde ok, mejor lo aprovechamos. ok. Muchísimas gracias. De nada, Berenice, adelante. Hola, Emi. A todas buenas, Hola. buenas tardes. Ya casi tardes. Mi pregunta es, tengo una persona que está tomando Sinobiótic, pero empezó a tomar el Omega hace poco y me mandó un mensaje y me dijo que sentía todo lo que había avanzado, porque él tiene problemas de gastritis muy fuertes, todo lo que había avanzado con el Sinobiótic cuando empezó a tomar el omega, se le vino abajo, o sea, empezó a sentirse peor. Entonces no sé cómo se debe de tomar el omega, Emi. El omega, Bere, y también por aquí para quien pregunta, ¿quién preguntó? Fui yo Por aquí misma, creo preguntan que que te si escribí. tienen, que si tiene gastritis, ya vi. Ajá. Sí, Si sí. no tienen vesícula, lo pueden tomar, sí, sin problema. Ok. El omega, cuando lo empiezas a tomar, como la pared celular, por lo regular, en más del 96% está poco permeable, la célula adentro genera Ujú. residuos y toxinas que debería haber estado liberando, pero se estuvieron quedando ahí atrapadas. Entonces, cuando se empiezan a tomar el omega y se empieza a desinflamar, todas esas toxinas y residuos salen a la sangre de golpe, juntos. Y entonces nos sentimos mal, nos sentimos intoxicados y podemos confundir ese síntoma, podemos sentirnos, ¿qué cosas dan? Dan náusea, da acidez, da insomnio, da dolor articular, muscular, dolor de cabeza, hasta te puedes enfermar, ¿no? Como que el sistema inmune se para, así, pero es una desintoxicación que el cuerpo está haciendo después de estarlo tomando unas 2, 3 semanas, dependiendo qué tan intoxicados estaban, qué tanto medicamento han tomado y demás, van a empezar a volverse a sentir bien. Entonces, es un periodo, es un proceso que parece que nos descomponemos, pero luego empezamos a sentirnos súper bien, pero esta es la razón. Entonces, hay que brincarlo, no hay que suspenderlo, hay que brincar ese proceso y seguirlo tomando. Pero lo tiene que tomar en la misma cantidad, Emi, o tiene que ser menos, Lo pueden de bajar acuerdo a para su que no se peso. espanten, pero en realidad lo deberían tomar en la misma cantidad, ¿no? Yo a mi gente le digo, mira, esto que sientes es por esto, lo deberías seguir tomando igual, pero si tú te sientes muy mal, pues bájalo a la mitad. Tengo gente que me dice, no, yo le voy a seguir porque quiero rápido salir. Tengo otros que me dicen, no, Sí. sí lo voy a bajar y pues un mes
están a la mitad y pues están con la mitad del resultado. Y ya luego hay que irlo subiendo. Perfecto, muchas gracias, Emi. Nada, con gusto. Sandra, rapidísimo, ya me pasé un minuto. Hola, Emi, ¿le puedo hacer una pregunta? Hola, hola. Hola, Está hola, buenos faltando días. bien. Adelante, Hola, Sandra. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad, muchas gracias, mi Emily, por esta información tan valiosa. La verdad, tus aportes son maravillosos. Quiero hacer una preguntita en cuanto al omega. Esto resulta que es que tenemos personas que lo están consumiendo y ahorita nos ingresó un doctor en la ciudad de Neiva que viene estudiando hace 15 años los omegas, está muy contento con nuestro producto, pero él dice que debe tomarlo con las comidas, o sea, que si es en el desayuno, que desayuna a la mitad, se toma la porción del omega y sigue comiendo, o al mediodía o en la noche. Yo le dije que nosotros lo manejamos así, lo manejamos en la noche para que pues la gente que en el día hace deporte y igual en los trabajos el corre. Ajá. Entonces quería tu aporte, porque como esto queda grabado, para compartirlo. Eso era todo, muchas Sí, gracias. lo ideal es en la noche, ya dijimos, para que se quede el omega en absorción toda la noche y no lo esté usando el cuerpo y lo esté quemando. Y sí, lo ideal es en medio de la cena. Sí, es lo mejor porque las grasas requieren un proceso digestivo iniciado para absorberlo al máximo. Entonces sí sería lo mejor. Y bueno, con esta pregunta cerramos. Vamos a pasar a nuestro entrénate.